Buenos días, tardes o noches. El día de hoy vamos a retomar el tema 2.2 de asentamiento por consolidación primaria. Y para empezar hay que saber lo que es la consolidación, que básicamente es un proceso que se produce en el suelo y consiste en la reducción del volumen total del suelo provocado por la colocación de una carga. La consolidación primaria va a ser igual a un asentamiento a largo plazo que se refleja en el cambio de volumen en el suelo como resultado de cambios en el esfuerzo efectivo del suelo. Para evaluar el asentamiento por consolidación hay varias propiedades que hay que tomar en cuenta. Una de ellas va a ser la densidad, que básicamente va a ser la cantidad de materia sólida presente por unidad de volumen. Y en el caso de los suelos granulares y orgánico-fibrosos, la densidad en seco es el factor más importante desde el punto de vista de sus propiedades ingenieriles. Una de esas propiedades es el estado o grado de compactación, que se expresa generalmente en términos de densidad relativa o razón como porcentaje de la diferencia entre la densidad del suelo natural en seco y su densidad en seco mínima, dividida entre la diferencia que hay en sus densidades máximas y mínima en seco. Otra propiedad a tomar en cuenta es la fricción interna. La fricción pura de Coulomb equivale a la simple resistencia a la fuerza cortante en la teoría de la elasticidad. La fricción interna suele expresarse geométricamente como el ángulo de fricción interna phi, donde la tangente de phi es igual a la fuerza o el coeficiente de fricción. Entonces la componente friccional de la resistencia a la cortante o la tau máxima de una masa de suelo equivale a una fuerza por la tangente del ángulo phi, donde esta fuerza va a ser perpendicular y actúa sobre dicha masa. Una propiedad más a tomar en cuenta va a ser la cohesión, que básicamente es la máxima resistencia del suelo a la tensión. Resulta de la compleja interacción de muchos factores, como la adherencia coloidal de las superficies de las partículas, la tensión capilar de las partículas de agua, la atracción electrostática de las superficies cargadas, las condiciones de drenaje y el historial de esfuerzos. Solo existe verdaderamente cohesión en el caso de arcillas que tienen contacto de canto con cara entre sus partículas. El suelo o terrenos plásticos de grano fino pueden exhibir una cohesión aparente cuando están en condiciones de saturación parcial. Un factor más va a ser la compresibilidad. Esta propiedad define las características de esfuerzo de formación del suelo. La aplicación de esfuerzos agregados a una masa de suelo originan cambios de volumen y desplazamientos. Estos desplazamientos, cuando ocurren a nivel de la cimentación, provocan asentamientos en ella. La limitación de los asentamientos a ciertos valores permisibles suele regir el diseño de las cimentaciones, sobre todo cuando los suelos o terrenos son granulares. La compresibilidad de las arcillas saturadas se expresa como el índice de compresión, Cc, junto con una evaluación de la máxima presión a la que haya sido sometida antes. Un último factor a tomar en cuenta va a ser la permeabilidad, que básicamente es la capacidad de una masa de suelo o terreno de permitir el flujo de líquidos a través de un gradiente hidráulico. En el diseño de cimentaciones, por lo general, lo único que es necesario saber es la permeabilidad en condiciones de saturación. Las permeabilidades de casi todos los tipos de suelo son muy variables y dependen en gran medida de variaciones relativamente pequeñas de la masa edafológica, puesto que generalmente depende del tamaño y la continuidad del espacio poroso del suelo, y en consecuencia del tamaño de las partículas de este. La permeabilidad es típica propiedad anisotrópica, cuyo valor es más alto en la dirección horizontal que en la vertical. Entonces, cuando actúa una carga vertical sobre la superficie del terreno, se presenta el asentamiento. Y esto no es todo. Como se sabe en mecánica, el esfuerzo provoca deformación y la aplicación de la carga provoca desplazamiento. Se debe recordar, sin embargo, que el suelo se puede asentar por razones de diferentes cargas externas, como va a ser la consolidación por su propio peso, la desecación natural, las inundaciones y la descomposición orgánica. Por lo tanto, el asentamiento inicial se debe al cambio en los esfuerzos cortantes de la masa de suelo. Esta deformación es análoga a la flexión de una viga. Ocurre con rapidez, el volumen del cuerpo que soporta la carga permanece virtualmente inalterado. A medida que el área de carga se asienta, la superficie alrededor de esta se eleva en una cantidad que equilibra
el volumen de hundimiento. Por otra parte, la compresión inmediata, también conocida como compresión inicial, se observa en los suelos no saturados debido a una reducción rápida del volumen de vacíos. Los esfuerzos a la compresión la provocan y va acompañada por un rápido incremento de los esfuerzos efectivos. Por último, en los suelos parcialmente saturados, al aumentar la compresión, el grado de saturación se incrementa y cuando alcanza el 90% puede aumentar las presiones en el agua de los poros. Estas presiones de poro harán que se reduzca la compresión posterior y se incrementen los esfuerzos efectivos cuando la compresión es lenta, de modo que la velocidad tiene un significado práctico. Se conoce como consolidación primaria, que era lo que veníamos estudiando en este tema. Ahora vamos a pasar a los asentamientos por consolidación secundaria. Básicamente, la consolidación secundaria se lleva a cabo por la reducción en el volumen de la masa del suelo, causada por la aplicación de una carga permanente y el acomodo de la estructura interna de su masa luego de que la mayor parte de la carga ha sido transferida por las partículas del suelo. Por lo tanto, la consolidación secundaria se lleva a cabo cuando pasa el proceso de la consolidación primaria, que es cuando se expulsan los vacíos, que son el aire y el agua, y hay una reducción de volumen. Y entonces la consolidación secundaria es cuando hay una reducción de masa porque se le pone una carga. Normalmente ocurre cuando tenemos arcilla debajo de nuestra cimentación. Con esto concluimos la consolidación primaria y secundaria y nada más quedará pendiente ver algunos ejercicios y pasar al siguiente tema, que son las expansiones. Nos vemos en la siguiente clase.